Hola, muy buen día a todos. Bienvenidos a un nuevo webcast de Impra Latina, revista especializada en pinturas y recubrimientos para América Latina. Tenemos un nuevo tema hoy para tratar y para llevar a todos ustedes un tema técnico, un tema muy interesante y de actualidad sobre todo para nuestra industria. Vamos a hablar en esta oportunidad sobre los componentes de un proceso estandarizado de calidad de color. Y pues para ello tenemos a una persona o a un profesional experto en el tema como lo es Arturo Muñoz. Él es el gerente de ventas para Latinoamérica de Konica Minolta Sensing Américas. Arturo, pues muy buenos días, muchísimas gracias por estar acá, por atender esta invitación y bienvenido a un nuevo webcast de Impra Latina. ¿Cómo está? Muy buenos días, muy bien, Dubán, gracias por la invitación y bueno, aquí a su disposición para aclarar cualquier duda con el tema de color. Muy bien, Arturo. Sí, Gracias. es un tema bastante interesante, es un tema que pues en el tema de la formulación y el proceso para el tema de pinturas es fundamental. Entonces, pues queremos traer este tema a colación con todos nuestros usuarios, nuestros lectores de la revista. Y bueno, iniciemos con un pequeño resumen sobre de qué se trata o cuáles son los componentes de un proceso estandarizado de calidad de color para entrar ya en materia en el tema. Sí, claro que sí. Fíjate, para implementar un sistema estandarizado de la calidad del color, necesitamos varios componentes. Estos son, necesitamos tener un sistema de comunicación de color primero. Posteriormente abundaremos en cada uno de estos temas. Segundo, aplicación o método de evaluación específico de color y la apariencia. Tenemos que definir estándares de colores, procedimiento de control de calidad y de proceso, documentación de las especificaciones y procedimientos. Y por último, uno de los componentes importantes es la continua formación y educación del personal envuelto en el área de color. Es una área que siempre está innovándose y por lo tanto el personal envuelto tiene que estar al día con todo lo que está pasando en esta tecnología. Ok, perfecto. Entonces, bueno, ya pues teniendo claro los componentes, empecemos a desglosar este tema que tiene bastantes tópicos o bastantes subtemas o subgéneros que se pueden hablar. Empecemos entonces por hablar un poquito de la importancia que tiene un proceso estandarizado de calidad de color. ¿Por qué es importante? ¿En qué se basa eso? Sí, fíjate, la importancia de un proceso de la calidad del color ayuda tanto a los fabricantes como a los proveedores a cumplir con estándar de color establecido de acuerdo entre ellos, de una manera mucho más eficiente que si se haría individualmente. Estandarizando este proceso internamente y a través de la cadena de suministro, pues la consistencia y la precisión se puede mantener de un lote de materiales a otro. Es decir, la idea cuando se está controlando o cuando se está implementando un sistema de color es precisamente la consistencia en los productos que se están produciendo, cualquiera que sea el producto, ¿no? Bueno, empecemos entonces a hablar ya de las partes del aspecto técnico de todo este proceso. Iniciemos con el tema de los sistemas de comunicación de color. ¿En qué se basan? ¿Qué son? Hablemos un poco más profundamente de ese tema. Sí, precisamente lo primero que tenemos que establecer es cómo vamos nosotros a comunicar el color. El color es un tema de percepción e interpretación subjetiva. El problema con eso es de que cada persona lo interpreta diferente y lo comunica diferente. Por ejemplo, una persona está mirando un color rojo, por ejemplo, y lo define como un rojo, uno lo define como un rojo manzana, otro lo define como un rojo ladrillo, otro lo define como un rojo de carro Porsche, etcétera. Entonces, ese es un problema que se presta a mucha mala interpretación del color que estamos hablando. Para esto es necesario implementar un sistema que comunique el color objetivamente y para esto tiene que ser expresado numéricamente para que todo el mundo entienda de lo que se está hablando.
Para comenzar, existen lo que se llaman espacios de colores. Los espacios de colores son la forma que numéricamente se va a comunicar un color. Estos espacios de colores contemplan los tres componentes básicos del color, que son la luminosidad, el tono del color o el color propiamente dicho, y la intensidad del color o la saturación del color. Para esto se han diferentes organizaciones como la CIE, entre otras, han desarrollado los espacios de colores que se conocen como LAB, LCH, X, Y, Z, etcétera. Y estos pues sencillamente nos va a facilitar a nosotros a decir, bueno, el color tal tiene estos valores y este es el color, y todo el mundo lo entiende. ¿Te das cuenta? Lo otro, dentro de este sistema de comunicación de color que tenemos que establecer son las fórmulas. Existen fórmulas para determinar diferencia del color. Diferencia del color significa de que el cliente vamos a decir, pide a un fabricante cierto color de un producto. Entonces le da lo que se llama un estándar. Este estándar es el color ideal de que este cliente quiere producir. Entonces, las tolerancias de color lo que hacen es hasta dónde puedo yo variar este color ideal para que todavía este producto sea aceptable. Entonces, este es un acuerdo de que tiene que existir entre cliente y fabricante. Bueno, para evitar rechazos y demás, ¿no? No, claro que sí. Bueno, y de ahí hay otro paso que es importante, es el tema de la evaluación específica de color y la apariencia. ¿Cuáles son los métodos que se utilizan para hacer esa evaluación? El método se va a definir para cada aplicación. Es decir, cada aplicación es única y por lo tanto debe establecerse un método para evaluar el color y la apariencia diferente. Estos métodos deberían de definirse para delinear las condiciones de cada evaluación, y para esto es donde entra, por ejemplo, el tipo de instrumento que se está utilizando. Por ejemplo, hay que definir cuáles son esto normalmente va a depender de dónde se va a exhibir o donde se va a usar el producto. Y lo otro importante es también definir la preparación de la muestra. Esto haría o ayudaría a mantener los resultados precisos y lógicamente coherentes en cada evaluación. Lo otro que habría que definir también es la evaluación visual. La evaluación visual de una muestra tiene que ser hecha dentro de un ambiente controlado. Para eso existen lo que se llaman cabinas de iluminación o cabinas de luz, el cual definen cuáles son los iluminantes. Además de eso, pues se puede definir cuál es el ángulo de visión que va a utilizarla o a colocar la muestra para que la persona que está haciendo la evaluación pues pueda consistentemente hacerlo de la misma manera. El tema del color es que todos los humanos percibimos el color diferente. Esto va a depender si somos hombres, mujeres, más joven, más viejo, etcétera, etcétera. Entonces, hace de que se establezcan estos métodos para asegurarnos de que todo el mundo está haciendo las cosas iguales, ¿no? Es decir, no es lo mismo evaluar una muestra afuera en el sol del día que en una cabina de luz o bajo luz fluorescente. Es decir, todo esto va a ayudar a la estandarización de cómo evaluamos el color. Muy bien. Una vez que establezcamos esto, pues lógicamente los instrumentos hay que definirlo. ¿Cuáles son los instrumentos que se van a utilizar? Vamos a utilizar colorímetros, vamos a utilizar espectrofotómetros. Si vamos a utilizar colorímetros o vamos a utilizar espectrofotómetros, ¿cuál es la geometría de esos instrumentos?
cuáles son los iluminantes que vamos a utilizar, cuáles son el observador estándar que vamos a utilizar, cuál es el tamaño de la apertura que vamos a utilizar. Es decir, todo esto influye en cómo nosotros vamos a estandarizar precisamente el color de una muestra a otra y dentro de toda la cadena de suministro, ¿no? Que esa es la idea. Idealmente se debería de utilizar el mismo modelo de instrumento, pero si hay que utilizar diferentes tipos de instrumentos, la idea es de que sean de la misma geometría, por lo menos de la misma geometría, ¿no? También hay instrumentos, espectrofotómetros, que son portátiles, que lógicamente tienen un sistema óptico un poquito diferente a un instrumento que es de escritorio, de mesa o de laboratorio. Todo esto va a influir y es importante mantenerlo en mente, ¿no? Y lógicamente, por último, con este tema también el software que se va a utilizar para hacer los análisis de todos los datos que nosotros vamos a medir. Hay diferentes tipos de software, hay software de control de calidad que son utilizados para precisamente analizar los diferentes lotes, los diferentes tipos de productos, etcétera. Y ya cuando se quiere crear colores, existen software de formulación que ayudan en este proceso. Entonces, todo este tema es importante mantenerlo en mente, ¿no? Claro. Sí, es importante lo que menciona sobre el tema de los equipos a implementar, porque debe haber como una sincronización entre lo que se quiere hacer y los equipos que se van a utilizar. Eso es muy importante que lo hayas mencionado. Los procedimientos, ya más o menos hablamos un poco sobre los equipos, pero los procedimientos técnicamente, ¿en qué se basan? ¿Cómo se deben ejecutar esos procedimientos del control de calidad y de procesos en el tema de calidad de color? Sí, fíjate, para que todo esto funcione se requieren procedimientos específicos de control de calidad y en proceso, es decir, en proceso de la producción de cualquiera que sea el producto, para asegurarnos que cumple con el estándar, el famoso estándar que hablamos anteriormente, que sería el color ideal que se quiere producir. De esta forma, pues, se define y se hace todo el proceso más eficiente. Un resumen de estos procedimientos debería definir cómo los pigmentos o lotes de color son evaluados. Es decir, normalmente cuando se ingresa materia prima dentro de una fábrica, es bueno hacer lo que se llama una verificación no solamente del color. En el caso de los pigmentos y colorantes existe el tema que se llama fuerza tintoria o fuerza colorimétrica. Entonces, si esto no se verifica al ingreso a una fábrica, pues esto puede crear problemas en la formulación. La formulación sigue igual, pero a veces tiene que ser ajustada por el valor tintonométrico de estos pigmentos, de estos colorantes. Sí. Lo otro importante con este procedimiento es establecer tolerancia. El tema de establecer tolerancia no es un tema, vamos a decir, que puede utilizar un valor universal. El tema de tolerancia tiene que existir dentro de una fábrica, tiene que existir un comité, el cual por lo menos se componga de la persona de investigación y desarrollo de colores, la persona de fabricación y la persona de control de calidad. Ellos van a reunirse y ellos van a definir cuáles van a ser las tolerancias. ¿Qué son las tolerancias? La tolerancia es la variación que existe entre ese estándar ideal y lo que se está fabricando, ¿no es cierto? ¿Hasta dónde yo puedo variar el color y que todavía el producto sea aceptable? Es decir, la idea es que los productos, cuando ya estén terminados, tengan una consistencia de color sin mucha variación perceptible, ¿no? Esa es la idea. Eso es lo importante. Para esto existen diferentes tipos de tolerancia, tolerancia elíptica, tolerancia cuadrada, tolerancia cubo, etcétera. Entonces, para cada aplicación tenemos que determinar cuál es la más apropiada y cuál es la que más aplica para el tipo de producto que estamos produciendo. Lo otro, con relación a la tolerancia, que es importante mantener en mente, es de que no todos los colores llevan la misma tolerancia.
¿Por qué? Porque nosotros los humanos percibimos el color diferentemente si es un color claro o es un color oscuro. Un color oscuro o altamente cromático tendemos a tener menos percepción en la variación del color que si fuera un color claro. Un color pastel, por ejemplo, nosotros podemos ver la variación del color más fácilmente que en un color altamente cromático. Y así sucesivamente, ¿no? Claro que sí. Eh, Quisiera de pronto preguntar algo más sobre ese tema de la tolerancia y eso, ¿qué tanto se da en nuestra región? El tema de las empresas, hasta qué punto cumplen con ese requisito o con ese procedimiento de tolerancia de color en nuestra región. ¿Se cumple, no se da, se respeta? ¿Cómo funciona más o menos eso? ¿Qué percepción tienes como de ese aspecto? Sí, fíjate, otra cosa con el tema de la tolerancia también que es importante mantener en mente es que todo va a depender, primero, todo va a depender qué tipo de producto se está produciendo y segundo, dónde se va a utilizar el producto. Es decir, vamos a tomar el caso, por ejemplo, de un automóvil, ¿no es cierto? Si nosotros estamos produciendo dos partes que vayan a ir juntas, entonces, lógicamente, la tolerancia tiene que ser mucho más estrecha que si estamos haciendo la parte del maletero y estamos haciendo la parte de la cajuela, o Sí. no de la cajuela, de una puerta. Pero si vamos a hacer dos puertas que van a ir una al lado de otra, la tolerancia tiene que ser más cerrada. Entonces, todo esto tenemos que mantenerlo en mente, ese comité que formamos dentro de una fábrica que también debe incluirse el cliente, dicho sea de paso, para que el cliente también esté de acuerdo en la tolerancia de cada uno de los colores que se vayan a producir. Ok. Perdón. Muy bien. Bueno, hablemos un poquito sobre el tema de la importancia que tiene la documentación de las especificaciones y los procedimientos. ¿En qué se basa la importancia de ese aspecto? Sí, fíjate, las especificaciones y los procedimientos establecidos para el proceso de calidad de color de cualquiera que sea la aplicación deben ser documentados y compartidos internamente y a través de la cadena de suministro. Depende del fabricante, muchos fabricantes utilizan ciertas normas ya preestablecidas como norma ASTM, norma ISO, etcétera, que ellos tienen que seguir exactamente esa norma. Pero aquellos que no siguen una norma esta, pues tienen que asegurarse de que sean muy específicos en estas especificaciones, ¿no? Esto, pues lógicamente va a ser asegurar de que todas las personas que están involucradas en la fabricación de un producto se adhieran a estos alineamientos y lineamientos y especificaciones para la consistencia del color, precisión y mejora de la eficiencia, ¿no? de la producción del color. Lo otro es las especificaciones visuales, la fuente de luz o el iluminante que van a utilizar, el ángulo de visión, las condiciones de presentación de la muestra, todas estas cosas tienen que estar muy especificadas en este documento, además del instrumento que se va a utilizar, cuál es el espacio de color, cuál es la fórmula de diferencia de color, cuál es la tolerancia que se van a utilizar para los diferentes colores, cuál es la geometría del instrumento, el estándar de observación, lo que se conoce como el observador estándar, CIE, iluminante, condiciones de presentación de la muestra, etcétera. Todas estas cosas tienen que ser especificadas en un documento y hacer que todo el mundo entienda estas especificaciones para que no haya posibilidad de muchos errores ni mucha incertidumbre en la producción del color. Bueno, sí, son bastantes puntos que se deben tener en cuenta y creo que la documentación es fundamental para un proceso correcto. Y ya hablamos, digamos que completamente sobre todas esas fases de lo que se debe hacer correctamente para obtener un proceso estandarizado de calidad de color. Pero me gustaría, Arturo, también que mencionaras las fallas o los errores más comunes que se conocen dentro de este proceso o que no se cumplen para llegar a obtener un proceso ideal de estándares de color. ¿Qué fallas hay? ¿Qué malas prácticas se ejecutan en este aspecto?
Sí, te estoy escuchando un poco interrumpido, Juan, no te escuché muy bien. Sí, no, te decía Eh, que ya después de haber mencionado como todos los procesos ideales y correctos que se deben seguir, sería bueno también mencionar las fallas, lo que no se hace correctamente dentro de la formulación que no permiten obtener un proceso estandarizado ideal. sí, bueno, si hay falla dentro de todo este proceso, lógicamente, pues van a haber rechazo, van a haber retrabajo que se llama de los productos. Entonces, esto es precisamente lo que se quiere evitar. Se quiere evitar que el proceso se siga al pie de la letra para evitar que los costos aumenten en el material, que tenga que utilizar, por ejemplo, más pigmento, más colorante en una formulación, que tenga el cliente que tenga que rechazar los productos. Todas estas cosas van a influir en si no se sigue un procedimiento estandarizado para el color. Hay dos cosas importantes que tenemos que mantener en mente, y es que la perceptibilidad del color muestra capacidad de ver la diferencia de color, ¿no es cierto? Pero tenemos que tener en cuenta la aceptabilidad, que es la diferencia de color que estamos dispuestos a aceptar nosotros como clientes, porque al fin y al cabo los clientes son los que van a decir, bueno, mira, esto, y lo vemos nosotros todos los días cuando vamos a un supermercado. Si tú vas a un supermercado y ves un estante con diferentes colores de salsa que debería de ser la misma, entonces tú vas a decir, aquí esto está pasado, ¿no? Sí, Está sí, sí, defectuoso. Sí, es verdad. sí. Pues muy bien, Arturo, pues te agradezco mucho por haber aceptado esta invitación. Creo que fue mucho más que completa la explicación y el desarrollo del tema de proceso estandarizado de calidad de color. De todas maneras, si la gente pues tiene también inquietudes adicionales o si alguien se quiere comunicar contigo para conocer un poco más sobre el tema, puedes mencionar si deseas el correo electrónico para que la gente te contacte. Excelente, sí, con mucho gusto. Cualquier información adicional, sí, hemos tocado todos estos temas muy superficialmente, vamos a decir, pero sí, estoy a su disposición para cualquier sugerencia de ramo. Claro que sí, igual también se pueden comunicar con nosotros a través de nuestros portal web o a través de nuestro correo electrónico que mencionamos en varios aspectos de nuestra transmisión y de nuestros productos. Pues Arturo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, muchas gracias por este completo desarrollo y explicación. Esperemos contar nuevamente contigo en otras próximas oportunidades y bueno, nuevamente muchas gracias. Gracias nuevamente a ustedes por la invitación y a sus órdenes siempre, ¿no? Muchas gracias, Arturo. Gracias y buen día. A ustedes también un feliz día. Muchas gracias por seguir esta transmisión y bueno, más adelante en los próximos días tendremos más invitados y más webcasts acá en Impra Latina. Muchas gracias a todos.